Bendiciones a todos hermanos. El día de hoy les traigo pues la enseñanza de esta semana que me tocaba a mí para nuestro grupo de oración, nuestro grupo de alabanza. ¿Amén? Y pues el día de hoy solo quisiera darles unas cuantas palabras de ánimo sobre nuestra búsqueda y nuestra lectura de la Biblia. ¿Amén? Hace poco estaba leyendo, siempre todas las mañanas yo entro al trabajo bien temprano, entonces me gusta ir en el metro así leyendo la Biblia para pues, no sé, empezar el día bien, ¿no? Supongo. Y entonces, también estaba escuchando un podcast en esos tiempitos de esa semana, que ya estaba empezando a reflexionar sobre qué podía hablar en mi enseñanza, qué necesita el grupo, amén. Y estaba escuchando un podcast y me hizo gracia algo que mencionaba en él, y me hizo también realizar que en realidad es cierto, ¿no? Si tuviéramos otro libro como iglesia, sería diferente la cosa. Si has estado en una clase de literatura y has estudiado, ¿no? Así en una, pues no sé, en español, en francés, lo que sea, en inglés, te das cuenta que llega uno en la lectura y todo esto como a analizar los libros, y pues hay maneras, hay formas de analizar, de desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Le llaman. Y pues uno analiza de la primera palabra hasta la última, las imágenes, las metáforas, las comparaciones, por qué decidió enumerar las cosas en esta frase o en este capítulo o como sea, ¿no? Donde hay la puntuación, y analizas todo el libro. Pero al final de ese libro llenas, terminas, escribes, sacaste todo lo posible y se acabó. El libro se acaba con la última palabra de aquel libro. Amén. Pero la Biblia no entra en ninguna de las casillas en las que tratamos de meterlo, o en las que entran todos los libros, los demás libros que se han escrito y que se escribirán, quizás, ¿no? Quizás a veces nos imaginamos, bueno, la Biblia creo que es como bien cuadrada, lo voy a meter en esta caja. Pero entonces intentas meterlo y te das cuenta que la Biblia quizás es como más ancha, abarca más cosas. No cabe exactamente en esta caja cuadrada. ¿Qué tal? A veces más bien tiene como altas y bajas, es como bien así para arriba y luego para abajo. Entonces dices, bueno, pues la voy a poner en este triángulo. Y te das cuenta que pues en ese triángulo tampoco no entran las esquinas de la Biblia, se sale de todas partes, es más larga también, alcanza más profundo. Tal vez un círculo, pero en ese círculo como que no logras encajar, no entra. Y la palabra es diferente así, ¿no? Comparada a todas las otras cosas. Y nos explota la cabeza cuando nos damos cuenta de que no entra en ninguna casilla, en ninguna de nuestras casillas. Aún en nuestra mente no entraría la Biblia, porque literalmente es tratar de encerrar un río en un vaso de agua. En ese momento que estaba leyendo, estaba en el metro, como dije, y me vino este pensamiento y lo escribí en las notas de mi celular inmediatamente, y decía: cuando vamos a la iglesia, a veces como iglesia, como gente que no lee la Biblia, vamos y el pastor nos lee la palabra, nos da una explicación, nos predica, amén. Y es como ir con tu vasito de agua, lo llenas, como, la palabra que me dio el pastor, aquí la llevo para toda la semana, esta es mi palabra, mi agua de toda la semana. Y esa palabra tú te la llevas, y pasa el lunes, pasa el martes, pasa el miércoles, el jueves, el viernes. Quizás el jueves tenías mucha sed y te tomaste la mitad del vaso. El caso es que con un vasito de agua intentamos sobrevivir toda la semana, todo el día, todo lo que sea, ¿no? Porque no leemos la palabra. Y ese vaso de agua, literal, es como no es suficiente. Jamás va a ser suficiente. Intenta en una semana físicamente, como humanos, beber un vaso de agua en una semana entera, y creo que, no sé, se enfermaría algo de nuestro cuerpo físico, ¿no? Y así, más o menos así me explicaba el Señor, ¿no? De que
al ir a la iglesia y solo llevarnos eso que el pastor nos predicó y vivir de eso nada más, y nosotros tener una búsqueda personal, es eso. Andas con tu vasito de agua cuidándolo, ay, que no se me caiga, que no se me quiebre, que no se me vaya a gastar, tomando un traguito por día, porque si no ya no va a haber, para que cuando llegue el domingo, ay, sí, todos van a la iglesia porque necesitan llenar ese vasito de agua otra vez. Imagínate si fueras una planta. El Señor nos describe como árboles a veces, ¿no? Que tienen que dar fruto. Y si fueras esa planta y solo te regas con ese vasito de agua todos los días, o sea, un vasito para toda una semana, ya estuvieras muerto, estás todo raquítico, no tienes vida, jamás vas a llevar un fruto que es hermoso, ¿sabes? Un árbol hermoso, saludable, digamos, ¿no? Entonces, el Señor me decía, eso a veces muchos tratan de hacer. Y a veces la palabra, precisamente, no es algo, es un río que fluye. No lo puedes abarcar en un vaso de agua. Al leer ese último amén de la Biblia, recientemente, hasta ahí llegó mi pensamiento, ¿no? Ese día, al leer ese último amén de la Biblia. Y empezamos hace un año y medio más o menos a leer la Biblia, y pues saben, siempre uno tiene otras cosas que hacer y whatever, no le damos la prioridad que se merece la palabra. Pero un mes y medio más tarde, un año y medio más tarde, me di cuenta que, wow, había llegado al día 365. Y al leer ese último amén de ese Apocalipsis, amén, vemos que Juan, sus últimas palabras son, amén, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Desde aquel día, digamos que desde aquel día que se escribió la última palabra de la Biblia, aunque hay libros que supuestamente hay unos que son más viejos y más nuevos. Yo no sé si de verdad fue el último libro escrito, ¿no? Pero nos entendemos. Al escribir esa última frase, es como la penúltima, técnicamente. Pero desde ese día, amén, ven Jesús, ven, ven, ven. Desde ya le estaba esperando, desde ya estaba clamando, ven Jesús. Y seguimos nosotros clamando, ven Jesús. Y con la misma fe, con la misma virtud, con la misma paciencia con la que le esperaba, yo creo, aquel tiempo, Juan, que lo había visto caminar y que pasaron unos años, pasó ¿cómo se dice? Mucho ataque, mucho lo que sea, ¿no? Mucha persecución. Vio a todos sus hermanos morir, todos los discípulos, ¿no? Y nosotros seguimos con esa misma esperanza con la que escribió Juan, quizás unos cuantos años nada más de que Jesús se había ido al cielo. Ven, vuelve Jesús. Y nosotros seguimos 2000 años más tarde, vuelve Jesús, amén. ¿Por qué es esa capacidad? ¿Por qué la Biblia? Hay pastores que predican por años y años y años, 60, 70 años. Nosotros quizás llevamos predicando por ya que no sé a cuántos años tengamos en el grupo, ¿verdad? Desde el más joven hasta el más con más edad. Seguimos predicando la misma palabra y no se acaba. Y es porque el Espíritu Santo está en ella. No es un libro cualquiera, puedes tratar de estudiarlo y de analizarlo y de críticamente decir, bueno, voy a terminar de escribir análisis o lo que sea sobre la Biblia, ¿no? Entonces jamás se acabaría, jamás dejarías de ver la imagen, jamás dejarías de ver a Jesús en ella, porque a través de ella nos habla el Espíritu Santo. Al leer ese último amén de ese Apocalipsis, esa revelación de Jesús, ¿qué es lo que queda? Es una hambre y una sed de volver a empezar. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque te siguió enseñando, porque ahora estás como que entraste en ese río y ahora vas y vas. Y se acaba el último amén y tú dices, bueno, aquí se acaba el río. No. Aquí apenas empieza. Vas a seguir en ese río, vas a seguir más profundo y a seguir llenándote, a seguir aprendiendo, y ahí sigues conociendo a Jesús, porque el Apocalipsis no es fin del mundo, no es como Apocalipsis es el fin, el Apocalipsis es la revelación de Jesús. Entonces
Jesús se nos ha revelado a través de la palabra y se nos sigue revelando y nos sigue revelando su amor, sus palabras, la esperanza con la que debemos esperarle, y por eso no se acaba la palabra, por eso no se acaba la Biblia, por eso tienes que leerla. Solo es ella la que nos va a sostener, la que nos llena, nos llena. No puedes andar con tu vasito de agua, quiebra eso, de verdad. Tenemos que aprender a quebrar eso y esa mentalidad y aprender a que cada día tienes que ir, porque así es como dice la palabra, ¿no? Seremos como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que su fruto, su hoja no cae, y a su tiempo dará su fruto, pero es porque estamos ahí, no que un vasito a la semana, sino que seamos jóvenes, seamos ministros de alabanza que buscan la palabra de Dios en todo tiempo y que se llenan, que están en ese río y que tenemos que entrarle todos, ¿saben? No solo uno, no solo dos, no solo la líder, no solo los que están ahí sábado y domingo, no solo los que están arriba o los que sirven abajo, todos, amén, todos, todos, no solo el que predica, todos necesitamos de vivir en la Biblia enteramente metidos de verdad, todos los días, o al menos todos los que puedas. Y no darse por vencido, no darse por vencido porque ayer no leí, pues no leo ahora. Sigue todos los días haciendo el esfuerzo de leer la Biblia, que Dios nos va a hablar, que Dios nos va a sumergir en ese río, amén. Porque la Biblia es eso, es inagotable, inagotable, inagotable. Es la fuente de vida, es de ahí que nos va a dar de beber el Espíritu Santo cuando bebamos y comamos de ella todos los días, amén. Entonces, hasta aquí llega la enseñanza del día de hoy. Los invito, amén, a que puedan empezar a leer la palabra del Señor día a día, sin cansarse, sin agotarse. Ella tampoco se agota y el Espíritu Santo sigue vivo, sigue vigente. Amén. Si queremos escuchar la voz del Señor es a través de su palabra y de la búsqueda de su Espíritu en oración. Amén. Que Dios les bendiga y que puedan el día de hoy tomar su Biblia o retomar su Biblia y empezar a leer. No nos sintamos mal, hagamos una oración y levantemos nuestras fuerzas, levantémonos, amén. El Señor no nos culpa ni nos acusa de nada, nada, nada. En ningún tiempo, en ningún momento es un regaño o algo, ¿verdad? Sino al contrario, es un ánimo para todos, para seguir, para levantarnos, para crecer, para crecer. Todos crecemos todos los días y seguiremos creciendo cuando el Señor nos siga enseñando. Amén. Que Dios les bendiga, tengan un hermoso día y nos vemos a la próxima. Bye.